El llanto atravesó la cabina del avión como una sirena, haciendo que las cabezas se giraran y que los pasajeros se movieran incómodos en sus asientos. Rachel Martínez apretó con fuerza a su hija de 6 meses, Sofía, contra su pecho, murmurando disculpas desesperadas a cualquiera que estuviera cerca. Los llantos de la bebé parecían resonar aún más fuerte en el espacio confinado de la clase económica, y Rachel podía sentir el peso de las miradas de juicio perforándole la espalda. «Por favor, cariño, por favor», susurraba, meciendo suavemente a Sofía, mientras las lágrimas de agotamiento amenazaban con desbordarse de sus propios ojos. La joven madre había estado despierta casi 36 horas seguidas, después de trabajar un turno doble en el restaurante antes de tomar este vuelo nocturno de Los Ángeles a Chicago. El boleto le había costado hasta el último centavo de sus ahorros, pero no tenía opción. Su hermana Carmen se casaba en 2 días, y a pesar de la relación tensa entre ellas, Rachel no podía faltar. Con 23 años, Rachel parecía mayor de lo que era. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos marrones, y su sonrisa, que alguna vez fue brillante, se había desgastado por meses de lucha para llegar a fin de mes como madre soltera. Su exnovio desapareció en el momento en que ella le contó sobre el embarazo, dejándola enfrentar la maternidad sola en un pequeño estudio que apenas se podía considerar habitable. Cada día era una batalla entre comprar pañales o comida, entre pagar la luz o comprar la fórmula de Sofía. Una azafata, una mujer de rostro severo de unos 50 años, se acercó con una irritación apenas disimulada. «Señora, tiene que calmar a su bebé. Los demás pasajeros están tratando de descansar». «Lo estoy intentando», susurró Rachel, con la voz quebrada. «Normalmente es una bebé muy tranquila, pero no ha dormido bien en días. El cambio de rutina, el ruido». Su voz se apagó, consciente de que sus explicaciones sonaban como excusas. Los llantos de Sofía se intensificaron y Rachel notó que varios pasajeros sacaban sus teléfonos, probablemente para grabar su humillación. Su rostro ardía de vergüenza al darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una de esas historias que la gente compartiría en Internet. La madre desconsiderada que arruinó el vuelo de todos. «Quizás debiste pensarlo antes de comprar un boleto», murmuró un anciano al otro lado del pasillo, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Había considerado conducir, pero su viejo Honda se había averiado 3 semanas atrás y no podía pagar la reparación. Este vuelo era su única opción, pagado con el dinero que debía usar para el alquiler del próximo mes. Ya temía la conversación con su casero cuando regresara. Justo cuando estaba a punto de retirarse al baño del avión para intentar calmar a Sofía en privado, una voz suave habló a su lado. «Discúlpase, ¿te molestaría si intento algo?» Rachel levantó la vista y vio a un hombre con un elegante traje azul marino, probablemente de unos 30 y pocos años, con unos amables ojos azules y el cabello oscuro perfectamente peinado. Todo en él reflejaba riqueza y éxito, desde sus zapatos de cuero italiano hasta el reloj de platino en su muñeca. Era el tipo de hombre que pertenecía a primera clase, no apretado en clase económica. «¿Qué?», Rachel tartamudeó, confundida por su inesperada oferta. «Tengo experiencia con bebés», dijo con una cálida sonrisa. «Mi hermana tiene 3 hijos y he aprendido algunos trucos con los años. A veces una voz o un contacto diferente puede ayudar. ¿Me confiarías intentarlo?». Rachel dudó. Había aprendido a desconfiar de los extraños, especialmente de los hombres que de repente mostraban interés en ella y en Sofía. Pero había algo en su actitud que se sentía genuino, y ella estaba lo suficientemente desesperada como para intentarlo. «Está bien», susurró, transfiriendo con cuidado a Sofía a sus brazos. En el momento en que la bebé se acomodó contra su hombro, ocurrió algo mágico. En cuestión de segundos, los llantos de Sofía se suavizaron hasta convertirse en pequeños sollozos y luego en completo silencio. La gran mano del hombre se movía en suaves círculos sobre la pequeña espalda de la bebé,
y él tarareaba una melodía suave que parecía funcionar como una canción de cuna. «¿Cómo lo hiciste?», Rachel murmuró, asombrada por la repentina paz. «Como te dije, mucha práctica», respondió en voz baja, continuando sus movimientos calmantes. «A veces los bebés solo necesitan un cambio de escenario, o en este caso, un cambio de brazos». A su alrededor, la cabina se había calmado agradecida. Los pasajeros que minutos antes la miraban con desaprobación, ahora los observaban con curiosidad y aprobación. Incluso la azafata sonrió al pasar, asintiendo con aprecio al ver la situación resuelta. «¿Cómo se llama?», preguntó el hombre, aún sosteniendo a Sofía con naturalidad. «Sofía», respondió Rachel estudiando su rostro. Había algo familiar en él, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. «Yo soy Rachel. No sé cómo agradecerte». Estaba a punto de colapsar por completo. «Un placer conocerlas a ambas. Soy James», dijo. Y luego añadió con una pequeña risa, «Y no te preocupes por eso. Todos hemos pasado por momentos así. Quizás no con un bebé, pero todos hemos tenido momentos en que todo se siente abrumador». Mientras Sofía se dormía plácidamente en el hombro de James, Rachel comenzó a relajarse por primera vez en días. Observó lo natural que él sostenía a su hija, como su costoso saco ya estaba arrugado y ligeramente húmedo por la baba de la bebé, pero parecía no importarle en absoluto. «Tú no estás sentado en clase económica, ¿verdad?» «¿Verdad?», preguntó de repente, dándose cuenta de que estaba demasiado bien vestido para esa sección del avión. James sonrió misteriosamente. «Digamos que a veces me gusta cambiar de ambiente. La primera clase puede ser bastante predecible». Había algo en su tono que hizo que Rachel se preguntara si había más en su historia, pero estaba demasiado agradecida y cansada para presionar más. El suave zumbido de los motores del avión, combinado con el primer momento de paz que había tenido en semanas, comenzó a hacer que sus párpados se sintieran pesados. «Debería llevarla de nuevo», dijo sin mucha convicción, aunque Sofía parecía más cómoda que en días. «Está bien aquí si quieres descansar», ofreció James. «No me molesta sostenerla. Parece que necesitas dormir». Rachel quiso protestar para mantener su independencia y no aceptar ayuda de un desconocido, pero su cuerpo la estaba traicionando. La combinación de agotamiento, alivio y la primera muestra de bondad que había experimentado en meses estaba derrumbando sus defensas. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz ya pesada por el sueño. «Absolutamente. Descansa. Yo la cuido». A pesar de que todos sus instintos le decían que debía mantenerse alerta, Rachel sintió que su cabeza se hacía cada vez más pesada. El calor que irradiaba James, el ritmo constante de su respiración y el silencio pacífico de Sofía crearon un capullo de seguridad que no había sentido en meses. Casi sin darse cuenta, apoyó su cabeza en su hombro, su conciencia desvaneciéndose mientras el avión las llevaba por el cielo nocturno. Lo que Rachel no sabía era que James la había estado observando luchar durante la última hora, con el corazón roto al ver a una madre tan joven intentando con todas sus fuerzas arreglársela sola. Tampoco sabía que James Whitmore no era solo un pasajero más. Era el CEO de Whitmore Industries, una de las fundaciones benéficas más grandes del país, y este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar la vida de ambos de formas que ninguno podía imaginar. Rachel se despertó con el suave anuncio de que aterrizarían en Chicago en 30 minutos. Por un momento, estaba desorientada, preguntándose por qué se sentía tan cálida y cómoda. Luego la realidad la golpeó. Todavía estaba apoyada en el hombro de James, y Sofía dormía plácidamente en sus brazos, completamente tranquila. «Oh, Dios mío, lo siento mucho», susurró urgentemente, sentándose rápidamente y echando de menos al instante esa calidez. «No puedo creer que me quedé dormida sobre ti. Debes pensar que soy totalmente inapropiada». James sonrió, aparentemente sin inmutarse por su vergüenza.
Estabas agotada. Ambas necesitaban descansar. Sofía solo se despertó una vez y logré calmarla. Con cuidado, transfirió a la bebé dormida de vuelta a los brazos de Rachel. Es un ángel cuando está tranquila así. Rachel miró el rostro sereno de su hija, maravillada por lo diferente que se veía Sofía cuando no lloraba de estrés y sobreestimulación. De verdad lo es. Pero últimamente todo ha sido tan difícil. Siento que todo se está desmoronando y apenas logro mantenerme a flote. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse, y Rachel inmediatamente lamentó haber compartido tanto. Este extraño no necesitaba escuchar sus problemas, por más amable que hubiera sido. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó James suavemente, sus ojos azules mostrando una preocupación genuina. A veces ayuda a contárselo a alguien que no está involucrado en la situación. Rachel dudó. Había aprendido a mantener sus luchas en privado, en parte por orgullo, y en parte por la dolorosa experiencia de gente que ofrecía ayuda solo para desaparecer cuando las cosas se complicaban. Pero había algo en la actitud de James que la hacía sentir segura. Soy madre soltera. Comenzó en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que otros pasajeros no la escucharan. El padre de Sofía se fue cuando le dije que estaba embarazada. Trabajo en un restaurante en Los Ángeles, haciendo turnos dobles solo para poder pagar nuestro diminuto apartamento. Mi coche se averió. Estoy atrasada con el alquiler y usé mis últimos ahorros para este billete de avión porque mi hermana se casa. Lo peor es que Carmen y yo no hemos hablado en 2 años. Tuvimos una gran pelea cuando me quedé embarazada porque ella pensaba que estaba arruinando mi vida. Solo me invitó porque nuestra madre la hizo sentir culpable. Ni siquiera sé por qué voy, excepto que ella es la única familia que me queda desde que mamá murió. James la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni ofrecer consuelos vacíos. Cuando terminó, él permaneció en silencio un momento, procesando sus palabras. Eso requiere un coraje increíble, dijo finalmente. Criar a una hija sola, trabajar en varios empleos y aún así hacer el esfuerzo de reparar la relación con tu hermana. Eres más fuerte de lo que crees. Rachel lo miró con escepticismo. No me conoces, por lo que sabes. Puede que haya tomado decisiones terribles que me llevaron a esta situación. Tal vez, reconoció James. Pero te he estado observando desde que despegamos. La forma en que te disculpaste con cada pasajero. Lo delicada que eres con Sofía incluso cuando estás estresada. El hecho de que vas a una boda donde tal vez no seas bienvenida solo porque es tu familia. Esas no son las acciones de alguien que toma malas decisiones. Son las acciones de alguien que realmente se preocupa por hacer lo correcto. Las palabras de James golpearon a Rachel más de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo algo genuinamente amable sobre su carácter? Su exnovio siempre criticaba sus decisiones. Su jefe en el restaurante la trataba como si fuera desechable, y hasta su propia hermana la había hecho sentir como un fracaso. ¿Y tú?, preguntó, desviando la atención. Nunca me dijiste a qué te dedicas. Y todavía no me has explicado por qué alguien que claramente puede permitirse la primera clase está sentado aquí con nosotros los mortales. La expresión de James se volvió pensativa, y Rachel sintió que había algo que él no le estaba diciendo. Trabajo en negocios, respondió vagamente. Y a veces prefiero la clase económica porque conoces personas más interesantes aquí. La primera clase puede estar llena de gente que ha olvidado cómo es la vida real. Eso suena como una respuesta muy diplomática, observó Rachel, estudiando su rostro. ¿Eres algún tipo de hombre misterioso? ¿Debería preocuparme por haberme quedado dormida en el hombro de un extraño? Nada peligroso, lo prometo. James se rió. Pero Rachel notó que aún no le daba una respuesta directa. Digamos que estoy en una posición donde trato de ayudar a las personas cuando puedo, y a veces es más fácil hacerlo sin mucha fanfarria. Antes de que Rachel pudiera presionarlo más, el avión comenzó su descenso y la voz del capitán llenó la cabina con las instrucciones de aterrizaje.
El hechizo de su conversación íntima se rompió mientras los pasajeros comenzaban a reunir sus pertenencias y prepararse para el desembarque. «Supongo que aquí es donde nos despedimos», dijo Rachel, sintiendo una tristeza inesperada al tener que separarse de este extraño amable, que le había mostrado más compasión en unas pocas horas que cualquier otra persona en meses. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Me salvaste de una humillación total y le diste a Sofía el mejor sueño que ha tenido en semanas». «En realidad», dijo James, sacando una tarjeta de presentación elegante de su chaqueta, «esperaba poder darte esto». Sacó una tarjeta color crema con letras negras simples. «Si alguna vez necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa, por favor, no dudes en llamar a este número». Rachel tomó la tarjeta y la leyó. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La tarjeta era simple pero costosa, con letras grabadas que decían James Whitmore, CO. Whitmore Industries. Debajo había un número de teléfono y una dirección en el centro de Chicago. «Eres James Whitmore», susurró, mirando fijamente la tarjeta, incluso ella, trabajando en un pequeño restaurante y luchando por sobrevivir. Había oído hablar de Whitmore Industries. Eran famosos por su labor benéfica, apareciendo en las noticias por iniciativas educativas, programas de vivienda para madres solteras y capacitación laboral para personas en situaciones difíciles. «¡Culpable!», dijo James con una sonrisa avergonzada. Trataba de evitar mencionarlo porque quería tener una conversación normal con alguien que no estuviera tratando de pedirme dinero o impresionarme con sus contactos. Rachel comenzó a conectar las piezas. Eso explicaba su ropa costosa, su facilidad para ayudar a las personas y sus comentarios misteriosos sobre estar en una posición para ayudar a otros sin llamar la atención. Pero también hacía que su amabilidad hacia ella fuera aún más significativa. Podría haberse quedado en primera clase, podría haber ignorado su lucha, podría haber dejado que la azafata manejara la situación del bebé llorando. En cambio, eligió ayudar. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó, aún procesando la revelación. «Porque necesitabas ayuda de James, la persona, no de James, el CEO», respondió. «Y porque he aprendido que cuando la gente sabe quién soy, o quieren algo de mí, o se sienten tan intimidados que ya no pueden actuar con naturalidad. Me gustó hablar contigo como solo yo». El avión aterrizó con suavidad, y los pasajeros inmediatamente comenzaron a levantarse y al alcanzar sus equipajes de mano, a pesar de las solicitudes de los auxiliares de vuelo de permanecer sentados. Rachel apretó la tarjeta de presentación, sin saber si esta revelación hacía que todo fuera mejor o más complicado. «La tarjeta no es caridad», dijo James, como si leyera sus pensamientos. «Es una oportunidad, si la quieres». Mientras el avión rodaba hacia la puerta, Rachel miró fijamente la tarjeta en sus manos, preguntándose si este encuentro casual estaba a punto de cambiar su vida para siempre, o si estaba a punto de despertar de un sueño imposible. El aeropuerto de Chicago bullía con el caos matutino típico mientras Rachel recogía su pequeño equipaje de mano del compartimento superior. Su bolsa de lona, que contenía todo lo que poseía para el fin de semana, se sentía patéticamente pequeña comparada con el equipaje elegante que otros pasajeros recuperaban. James esperó pacientemente a su lado, sosteniendo a Sofía mientras Rachel luchaba con la cremallera rota de la bolsa. «Déjame ayudarte con eso», ofreció, pero Rachel negó firmemente con la cabeza. «Yo puedo sola», insistió, finalmente logrando sacar la bolsa. El gesto fue automático. Había aprendido a ser ferozmente independiente por necesidad. Aceptar ayuda significaba deberle algo a alguien, y deberle algo a alguien significaba decepción cuando inevitablemente te abandonaran. Mientras caminaban juntos por el Finger, Rachel se sintió cada vez más consciente del contraste entre ellos.
James se movía con la confianza de alguien acostumbrado a ser importante, mientras ella abrazaba con fuerza a Sofía, ya anticipando la incómoda confrontación que tendría con su hermana Carmen. ¿Dónde te vas a quedar para la boda?, preguntó James cuando entraron en la terminal. En un motel cerca del lugar, respondió Rachel, sin mencionar que había escogido la opción más barata que encontró en línea, con reseñas que hablaban de alfombras manchadas y limpieza dudosa. No tiene que ser lujoso, Sofía y yo no necesitamos mucho. James frunció ligeramente el ceño. Chicago puede ser impredecible en octubre. Algunos de esos lugares baratos no tienen calefacción adecuada. ¿Has considerado? No puedo permitirme algo mejor, lo interrumpió Rachel, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Mira, aprecio todo lo que has hecho, pero no necesito que resuelvas todos mis problemas. He estado manejando esto sola hasta ahora. Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía, producto de años luchando por mantener la dignidad mientras apenas sobrevivía. James levantó las manos en un gesto pacífico, claramente reconociendo que había ido demasiado lejos. Tienes toda la razón. Lo siento. Tengo la tendencia de querer arreglar las cosas, especialmente cuando me importa el resultado. Llegaron al área de recogida de equipaje y el teléfono de James comenzó a sonar insistentemente. Él lo miró con evidente molestia. Tengo que atender esto. Se disculpó. Una emergencia de trabajo que aparentemente no puede esperar. Respondió con un tono profesional. Whitmore al habla. Mientras James atendía su llamada, Rachel lo observó con nuevos ojos. Había pasado el vuelo hablando con James, el amable desconocido, pero ahora estaba viendo a James. Él sí oía. La forma en que comandaba la atención incluso mientras hablaba en voz baja. Como otros viajeros de negocios en la terminal parecían reconocerlo y susurraban entre ellos. Entiendo que el plazo es crítico, decía James al teléfono, pero no podemos comprometer el proceso de selección para el programa de vivienda. Estamos hablando de madres solteras, no de estadísticas en una hoja de cálculo. A Rachel se le detuvo la respiración. Programa de vivienda para madres solteras. Se esforzó por escuchar más de la conversación sin parecer que estaba espiando. No, quiero revisar personalmente cada solicitud que sea rechazada, continuó James con firmeza. Si alguien realmente necesita ayuda y lo rechazamos por culpa de la burocracia, entonces estamos fallando en nuestra misión. Una terrible comprensión comenzó a formarse en la mente de Rachel. Esa mañana había compartido sus luchas más íntimas con un extraño en un avión. Sus problemas financieros, su inseguridad habitacional, su situación como madre soltera que apenas llegaba a fin de mes. Y ahora se estaba enterando de que ese mismo extraño dirigía programas diseñados específicamente para ayudar a personas exactamente en su situación. Cuando James terminó su llamada, se giró hacia ella con una sonrisa de disculpa, pero Rachel lo miraba con creciente sospecha. El programa de vivienda del que hablabas, dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Whitmore Industries con ese programa? Unos 3 años, respondió James, aparentemente complacido por su interés. Hemos ayudado a más de 500 familias a mudarse a viviendas estables. Es una de nuestras iniciativas más exitosas. ¿Y el proceso de solicitud?, presionó Rachel. ¿Cómo suele enterarse la gente del programa? Algo en su tono debió alertar a James de que esto no era simple curiosidad. Su expresión se volvió cautelosa. Tenemos coordinadores comunitarios que identifican familias en necesidad. A veces las personas son referidas por servicios sociales, a veces por organizaciones comunitarias. ¿Por qué preguntas? Rachel sintió que una fría furia comenzaba a crecer en su pecho. Qué conveniente que te hayas sentado justo al lado de una madre soltera que encaja perfectamente con la demografía de tu programa. Qué conveniente que estuvieras tan interesado en escuchar todos mis problemas financieros y de vivienda. Rachel, ¿qué estás sugiriendo?, preguntó James.
pero ella ya había visto la verdad en sus ojos. Estoy sugiriendo que todo esto, tu amabilidad, tu ayuda con Sofía, toda esta conversación, fue algún tipo de estrategia. Ya habías planeado ofrecerme un lugar en tu programa de vivienda. ¿Así es como Whitmore Industries encuentra sus historias de éxito? ¿Apuntando a mujeres vulnerables en aviones? No es así, dijo James rápidamente, pero Rachel ya no quería escuchar explicaciones. Dios mío, qué estúpida soy, continuó, su voz elevándose a pesar de que Sofía comenzaba a moverse inquieta en sus brazos. Realmente pensé que alguien estaba siendo amable conmigo sin ningún motivo. Pensé que había conocido a alguien que se preocupaba por mí como persona, no como un caso de caridad. Otros pasajeros comenzaron a mirar, pero Rachel estaba demasiado herida y enojada para importarle. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué James había estado tan interesado en su historia? ¿Por qué había sido tan cuidadoso de no revelar su identidad? ¿Por qué le había dado su tarjeta de presentación con promesas tan misteriosas? ¿Quieres saber lo peor?, dijo, con lágrimas de humillación quemándole los ojos. Durante unas horas, realmente me sentí valiosa. Sentí que tal vez no era solo una madre soltera patética que no podía mantener su vida bajo control. Pero todo este tiempo, solo me estabas evaluando como si fuera un estudio de caso. No es cierto, dijo James dando un paso más cerca. Sí, estaba viajando para supervisar personalmente nuestros programas en Chicago. Y sí, a veces vuelo en clase económica para mantenerme conectado con las personas a las que servimos. Pero ayudarte no fue calculado, Rachel, fue humanidad. Y conocerte, eso fue genuino. No te creo, respondió Rachel, aunque algo en su voz quería creerle. Las personas como tú no ayudan a personas como yo, a menos que haya algo para ellos. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Seguirte hasta la boda de tu hermana y documentar cómo nuestra caridad cambió tu vida? James se pasó la mano por el cabello, claramente angustiado. Entiendo cómo se ve esto, pero estás equivocada sobre mis intenciones. Sí, me apasiona ayudar a madres solteras porque he visto por lo que pasan. Mi propia madre me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 7 años. Esa revelación detuvo en seco la rabia de Rachel. Lo estudió con detenimiento, viendo algo crudo y vulnerable en su rostro que antes no estaba allí. Cada mujer que ayudamos a través de nuestros programas me recuerda a ella, continuó James en voz baja. De las noches que lloraba hasta quedarse dormida, pensando que me estaba fallando. De las veces que pasaba hambre para que yo pudiera comer. De cómo mantenía la cabeza en alto, incluso cuando el mundo la trataba como si valiera menos por criar a un hijo sola. Rachel sintió que su enojo comenzaba a tambalearse, pero la herida seguía demasiado fresca. Aunque eso sea cierto, no cambia el hecho de que no fuiste honesto conmigo. Me dejaste abrirte mi corazón, sabiendo que podía solucionar todos mis problemas con una sola llamada telefónica. Si te os hubiera dicho quién soy desde el principio, desafió James, ¿habrías hablado conmigo de la misma manera? ¿Habrías dejado que sostuviera a Sofía? ¿O habrías asumido que tenía otras intenciones? Rachel abrió la boca para discutir, pero se dio cuenta de que tenía razón. Si hubiera sabido que él era un CEO multimillonario con programas benéficos, habría estado o bien demasiado desconfiada o demasiado intimidada para ser ella misma. Pero antes de que pudiera responder, Sofía comenzó a llorar de nuevo. El estrés y las voces elevadas habían perturbado su sueño pacífico. El sonido cortó el caos emocional de Rachel, recordándole que tenía preocupaciones más inmediatas que aclarar sus complicados sentimientos hacia James Whitmore. «Tengo que irme», dijo, ajustando a Sofía en sus brazos. «Mi hermana me está esperando, y ya he hecho suficiente espectáculo en público por hoy». «Rachel, por favor», llamó James, mientras ella comenzaba al alejarse. «Déjame explicarte todo bien, déjame». Pero Rachel siguió caminando, con el corazón rompiéndose en cada paso,
preguntándose si acababa de alejarse de la respuesta a todas sus plegarias, o si acababa de escapar por poco de convertirse en el proyecto de caridad de alguien. La habitación del motel era tan deprimente como Rachel había imaginado. La alfombra tenía manchas misteriosas. La calefacción hacía ruidos inquietantes, y las paredes delgadas dejaban pasar cada conversación de las habitaciones contiguas. Pero nada de eso importaba tanto como el dolor en su pecho por haberse alejado de James en el aeropuerto 2 días antes. Rachel se sentó en la cama hundida, intentando arreglar un desgarro en su único vestido bonito, un simple vestido azul marino que había usado para entrevistas de trabajo y en el funeral de su madre. Sofía yacía a su lado, finalmente tranquila después de una noche difícil en un entorno desconocido. Mañana era la boda de Carmen, y Rachel aún no había decidido si realmente tenía el valor de presentarse. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. La cena de ensayo es a las 7. Vas a venir a la boda mañana, ¿verdad? El mensaje era educado pero distante, sin el calor que Rachel recordaba de su infancia. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por «Sí, estaré allí». Lo que no le dijo a Carmen era que había pasado los últimos 2 días repasando cada momento de su conversación con James, preguntándose si lo había malinterpretado todo. La herida seguía allí, pero también lo estaba el creciente arrepentimiento de que quizás había dejado escapar algo real por levantar sus propias murallas defensivas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Rachel miró por la mirilla, esperando ver al gerente del motel, o quizás a un repartidor equivocado. Pero era Carmen, de pie en el pasillo, luciendo elegante con un abrigo color crema que probablemente costaba más que un mes de renta de Rachel. «Carmen», dijo Rachel, sorprendida al abrir la puerta. «¿Qué haces aquí?» Su hermana entró, observando la habitación con una expresión de disgusto apenas disimulada. «Vine a hablar contigo antes de mañana. Tenemos que aclarar las cosas». Rachel se puso automáticamente a la defensiva. «Si estás aquí para decirme que no debería ir a tu boda, ahorrémonos el tiempo». «En realidad», dijo Carmen, sentándose con cuidado en la única silla de la habitación, «vine a disculparme y a contarte algo que podría cambiar cómo te sientes respecto a muchas cosas». Esa no era la conversación que Rachel esperaba. Carmen siempre había sido la hermana exitosa, la que fue a la universidad, consiguió el buen trabajo, se casó con el hombre adecuado. Nunca se había disculpado por nada, especialmente no con Rachel. «Hace 2 años, cuando discutimos sobre tu embarazo», comenzó Carmen, «dije cosas terribles. Te llamé irresponsable. Te dije que estabas arruinando tu vida. Te acusé de ser egoísta por tener un bebé que no podías permitirte». «Lo recuerdo», dijo Rachel en voz baja, las viejas heridas aún sensibles. «Lo que no sabes es que yo también estaba embarazada», continuó Carmen, con la voz apenas por encima de un susurro. «Michael y yo habíamos estado intentándolo durante meses. Cuando supe que estabas esperando a Sofía, me enojé tanto porque sentí que obtuviste algo que yo deseaba desesperadamente y que ni siquiera habías planeado». Rachel la miró, procesando esa revelación. Carmen no tenía idea. «Perdí al bebé 2 semanas después de nuestra pelea», interrumpió Carmen, con lágrimas cayendo libremente ahora. «Y en lugar de llamarte, en lugar de disculparme y pedirte apoyo, me enterré en el trabajo y en los preparativos de la boda y fingí que todo estaba bien. He pasado 2 años enojada contigo por tener lo que yo no pude conservar». Las hermanas se sentaron en silencio por un momento, ambas llorando por razones diferentes. Rachel tomó la mano de Carmen, y por primera vez en años, su hermana no la retiró. «Lo siento mucho», susurró Rachel. «Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido estar allí para ti». «Eso ni siquiera es lo más importante que vine a decirte», dijo Carmen, secándose las lágrimas. «Ayer, un hombre llamó a mi oficina. Dijo que estaba tratando de contactarte por algo urgente,
pero que no contestabas el teléfono. El corazón de Rachel se detuvo. James Whitmore. Sí. Dijo que ustedes se conocieron en un vuelo y que hubo algún tipo de malentendido. Me preguntó si sabía cómo encontrarte. Y cuando le dije que era tu hermana, me pidió que nos reuniéramos. ¿Te reuniste con él?, preguntó Rachel, alarmada. Lo hice. Y Rachel, necesitas saber lo que me dijo. Ha estado buscándote durante 2 días, no por ningún programa de vivienda ni por iniciativa de caridad, sino porque está enamorado de ti. Las palabras golpearon a Rachel como un impacto físico. Eso es imposible, solo nos conocimos durante unas horas. Eso fue lo que le dije, respondió Carmen. Pero luego pasó 20 minutos contándome cada detalle de su conversación contigo, sobre cómo Sofía se durmió en sus brazos, sobre lo valiente y fuerte que eres, sobre cómo le recordaste por qué empezó su trabajo benéfico en primer lugar. No hablaba como un CEO discutiendo un caso. Hablaba como un hombre que había encontrado algo precioso y lo había perdido. La mente de Rachel se aceleraba, pero logró preguntar, ¿y el programa de vivienda? ¿También explicó eso? Sí, también lo explicó, respondió Carmen. Es cierto que estaba viajando a Chicago por trabajo. Y sí, a veces vuela en clase económica para mantenerse conectado con las personas a las que sus programas ayudan. Pero ayudarte no era parte de ningún plan elaborado. Me dijo que te dio su tarjeta porque quería volver a verte, no porque estuviera evaluándote para una obra de caridad. Entonces, ¿por qué no me lo dijo desde el principio? Carmen sonrió con tristeza, porque tenía miedo de que pensaras que estaba tratando de comprar tu cariño con dinero y programas. Dijo que ha tratado con demasiadas personas que solo lo ven como una billetera, y quería que lo conocieras primero como James, la persona. Rachel sintió cómo sus muros comenzaban a derrumbarse. Aunque todo eso sea cierto, venimos de mundos completamente diferentes. Él es un CEO multimillonario, y yo soy una madre soltera que apenas puede permitirse esta miserable habitación de motel. Eso no importa, dijo Carmen, sacando su teléfono. Me pidió que te mostrara esto. Abrió un artículo de noticias de hace 3 años con el titular: El CEO de Whitmore establece programa de vivienda para madres solteras, en memoria de su difunta madre. Debajo había una foto de James en una ceremonia de inauguración, de pie frente a un edificio de apartamentos modestos. «Lee la cita», pidió Carmen. Rachel leyó en voz alta. Mi madre, María Santos Whitmore, me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 7 años. Ella trabajó en 3 empleos para mantenernos con vivienda y comida, a menudo pasando hambre para que yo pudiera comer. Este programa existe porque ningún niño debería preguntarse si tendrá un hogar mañana, y ninguna madre debería tener que elegir entre alimentar a su hijo o pagar el alquiler. Santos era el apellido de soltera de su madre, explicó Carmen. Era una madre soltera del este de Los Ángeles que limpiaba oficinas por la noche y trabajaba en una fábrica durante el día. James creció en la pobreza, Rachel. Él entiende tu mundo porque vivió en él. Rachel se dejó caer sobre la cama, abrumada por esta nueva información. Todo lo que creía saber sobre James estaba cambiando, revelando la imagen de alguien que realmente entendía la lucha y que había elegido ayudar a otros precisamente por ello, no a pesar de ello. Hay más, dijo Carmen suavemente. Él sigue aquí en Chicago. Ha estado quedándose en el hall donde será mi recepción mañana por la noche, no porque esté tratando de entrometerse, sino porque espera que le des la oportunidad de explicarte todo bien. Está en el lugar de la boda. ¿Está en el hotel de la recepción?, preguntó Rachel, sorprendida. Lo invité, admitió Carmen. Después de escuchar su historia, después de ver lo desesperado que estaba por encontrarte y corregir las cosas, pensé que tal vez esto era el destino. Tal vez ustedes dos estaban destinados a conocerse, y tal vez yo debía ayudar a arreglar lo que se rompió.
Rachel miró a Sofía, quien la observaba con ojos brillantes y curiosos. Su hija merecía una figura paterna que la amara y protegiera, y Rachel merecía a alguien que la viera como más que una madre soltera luchando. «¿Y si no soy lo suficientemente valiente?», susurró Rachel. «¿Y si tengo demasiado miedo de volver a salir lastimada? Entonces pasarás el resto de tu vida preguntándote, ¿y sí?», respondió Carmen con ternura. «Y Rachel, eres la persona más valiente que conozco. Has sobrevivido a todo lo que la vida te ha lanzado y has criado a una hija hermosa en el proceso. Si puedes hacer todo eso, sin duda puedes arriesgarte por amor». A la noche siguiente, Rachel se encontraba frente a la elegante sala de recepción, donde la boda de Carmen estaba en pleno apogeo. Llevaba un vestido verde esmeralda que Carmen le había prestado. Un vestido que la hacía sentir que realmente pertenecía a ese lugar. Sofía estaba arriba, descansando tranquilamente con la niñera del hotel. A través de las puertas de vidrio, Rachel podía ver la celebración. Carmen lucía radiante en su vestido de novia, bailando con su nuevo esposo, mientras los invitados conversaban alrededor de mesas adornadas con rosas blancas y detalles dorados. Y allí, en una mesa cerca del fondo, estaba James, impecablemente vestido con un esmoquín a medida, mirando la puerta como si la hubiera estado esperando toda la noche. Sus ojos se encontraron a través del cristal, y Rachel vio algo en su expresión que le quitó el aliento. No era lástima, ni caridad, ni siquiera simple atracción. Era amor real, honesto, abrumador. Un amor que la hacía sentirse vista y valorada tal como era. James se levantó de su silla y caminó hacia la puerta, sin apartar la mirada de ella. Cuando llegó, se detuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la esperanza y el miedo en sus ojos azules. «Tenía miedo de que no vinieras», dijo suavemente. «Yo también tenía miedo», admitió Rachel. «Pero alguien me dijo recientemente que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrada». «Debí ser honesto contigo desde el principio», dijo James. «No sobre quién soy profesionalmente, sino sobre lo que sentí. El momento en que Sofía se durmió en mis brazos y tú confiaste en mí lo suficiente como para apoyar tu cabeza en mi hombro, supe que mi vida había cambiado para siempre». «James», comenzó Rachel, pero él levantó una mano suavemente. «Déjame terminar, por favor. No quiero ayudarte porque seas un caso de caridad. Quiero construir una vida contigo porque eres la persona más fuerte y genuina que he conocido. Quiero ser el padre de Sofía, no porque ella necesite uno, sino porque ya la amo como si fuera mi propia hija. Y quiero despertar cada mañana sabiendo que puedo pasar otro día junto a la mujer que me recordó lo que realmente importa en la vida». Rachel sintió cómo las lágrimas le caían por las mejillas, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de alegría y no de desesperación. «Yo también te amo», susurró. «Creo que empecé a enamorarme de ti en el momento en que tomaste a Sofía en tus brazos y la hiciste sentir segura. Pero tenía tanto miedo de volver a salir herida, de volver a ser decepcionada, que casi lo arruiné todo». James dio un paso más cerca y le tomó el rostro entre sus manos. «Nunca tendrás que tener miedo de eso conmigo. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tú y Sofía son lo más importante en mi mundo». Cuando él se inclinó para besarla, Rachel se dio cuenta de que a veces las historias de amor más hermosas comienzan con los actos más simples. Un bebé llorando, la mano extendida de un extraño y el valor de volver a confiar. Eso la había llevado a algo que nunca se había atrevido a soñar. Un amor que no solo cambiaría sus circunstancias, sino todo su mundo. Cuando finalmente se separaron, James sonrió y dijo, «¿Entonces te gustaría bailar? Creo que aquí es donde comienza nuestra verdadera historia». Rachel tomó su mano, sabiendo que sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos, no como un caso de caridad y su benefactor,
sino como dos personas que habían encontrado en el otro las piezas que faltaban en sus corazones. Y mientras caminaban juntos hacia el salón, Sofía dormía plácidamente en el piso de arriba, soñando tal vez con la familia amorosa que la esperaba cuando despertara.